Bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a trabajar la sección 1.6 del libro de ecuaciones diferenciales Edward C. Benny. En esta sección vamos a trabajar eh, también ecuaciones diferenciales de primer orden, en particular métodos de sustitución y ecuaciones exactas, y vamos a trabajar al final con algunas reducciones de ecuaciones diferenciales de segundo orden a ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces comenzamos con un tipo en particular de ecuación diferencial en la que la podemos escribir como diferencial de y sobre la derivada de y con respecto a x, y eso es igual a una función que depende de x y de y, con una variable dependiente y la variable independiente x. Hay veces que nos va a convenir hacer una sustitución, ¿sí? Como por ejemplo, en este caso, una sustitución b para cambiar la forma de la función y convertirla en una función separable. Por ejemplo, en el caso de esta función, ¿sí?, una sustitución útil puede ser b igual a x más y más 3. De esta forma nos quedaría, hay que escribir quién es el diferencial de b, ¿sí? A partir de ahí despejar el diferencial de y con respecto a x en términos del diferencial de b con respecto a x. Y de este lado de la igualdad nos quedaría b al cuadrado, ¿sí? Entonces, para escribir quién es el diferencial de y, tendríamos que derivar acá. La derivada de b con respecto a x es igual a 1 más la derivada de y con respecto a x más 0. Entonces de ahí despejamos la derivada de y con respecto a x. De esa forma, muchas veces nos va a quedar una función separable. En este caso está expresada la demostración en términos generales, pero vamos a ir directamente al ejemplo. En el ejemplo 1 tenemos justamente el desarrollo de esta ecuación diferencial. Dijimos entonces que consideramos b igual a x más y más 3. Entonces si despejamos y nos queda de esta forma, y la derivada de y con respecto a x va a ser la derivada de b con respecto a x menos 1, como tenemos acá. De esa forma, la ecuación diferencial nos quedaría de este lado la derivada de b con respecto a x menos 1, y del otro lado b al cuadrado. Entonces si el menos 1 pasa del otro lado, nos queda derivada de b con respecto a x es igual a 1 más b al cuadrado. Y ahora sí, esto es claramente separable, ¿sí? Si nosotros intercambiamos el diferencial de x con 1 más diferencial de b, nos quedaría diferencial de b sobre 1 más b al cuadrado igual al diferencial de x, y claramente ya es una ecuación diferencial separable, y ya directamente podemos integrar porque tenemos todos las b de un lado y las x del otro lado. Entonces eso nos quedaría, como de un lado nos quedaba el diferencial de b, cuando integramos nos quedaría directamente x igual a la integral de esto, ¿sí?, que eso es la inversa de la tangente a la menos 1 de b, más una constante, que es la constante de integración que siempre agregamos. De esa forma tenemos que x es igual a la tangente a la menos 1 de b más una constante. Pero ahora todavía no tenemos la solución de la ecuación diferencial, porque la solución de nuestra ecuación diferencial era encontrar quién era x. Entonces, lo que tenemos que hacer es, en función de reemplazar en la ecuación y igual b más x menos 3, ¿sí?, nosotros podemos despejar b acá y reemplazarlo en esta ecuación que nos queda en términos de x, y ahí ya obtendríamos y. Entonces, si nosotros tenemos x igual a tangente a la menos 1 de b más una constante, ¿sí?, si aplicamos la tangente, primero pasaríamos el c restando, nos quedaría x menos c
igual a tangente a la menos 1 de b, y si aplicamos la tangente a ambos lados nos quedaría tangente de x menos c igual a tangente de tangente a la menos 1 de b. Como una función es la inversa de otra, nos quedaría directamente b. Entonces b es igual a la tangente de x menos c. Como ya tenemos eso, reemplazamos acá b por tangente de x menos c y obtenemos finalmente el resultado de nuestra ecuación diferencial. En términos generales, siempre que tengamos una ecuación diferencial de esta forma, diferencial de y con respecto a x, y podamos escribir a todo lo que nos queda del otro lado como una función, ¿sí?, de una variable que puede ser una constante por x más otra constante por y más otra constante. Entonces en ese caso siempre nos conviene hacer la sustitución b igual a por x más b por y más c, ¿sí? Y a partir de ahí obtener una ecuación diferencial separable y resolverla, con lo que vimos en el video anterior. Por otro lado, tenemos ecuaciones homogéneas. Hay varias definiciones de ecuaciones homogéneas. En este libro toma una en particular. Y lo que nos dice es que una ecuación diferencial homogénea de primer orden es aquella que se puede escribir de esta forma. Diferencial de y con respecto a x igual a una determinada función en la que la variable, ¿sí?, se puede escribir como y sobre x, ¿sí? Entonces, en estos casos nos conviene siempre hacer la sustitución b igual a y sobre x. De esta forma, y es igual a b por x. Y el diferencial de y con respecto a x, si tenemos que hacer la derivada del producto, la derivada de x, que es 1 por el b sin derivar, más x por la derivada de b con respecto a x. A partir de ahí vamos a poder siempre escribir esta forma general como x, la derivada de y con respecto a x, la vamos a escribir como x derivada de b con respecto a x, y el b que estaba de este lado va a pasar del otro lado. Entonces nos va a quedar x por la derivada de b con respecto a x es igual a una f de b menos b. De esta forma también nos queda una ecuación diferencial separable. ¿Por qué? Porque pasamos el x dividiendo y el diferencial de x multiplicando, y el f de b menos b pasa dividiendo, entonces de un lado nos queda diferencial de b sobre f de b menos b, y del otro nos queda 1 sobre x diferencial de x. Eso ya es separable y directamente integramos. Una vez que integramos, como en el caso anterior, después tenemos que, a partir de haber obtenido b en términos de x, obtenemos y en términos de x, que es la solución de nuestra ecuación diferencial. Por ejemplo, en el ejemplo 2 tenemos esta ecuación diferencial. Lo primero que vamos a hacer es despejar el diferencial de y con respecto a x. Entonces pasamos dividiendo 2xy, ¿sí?, nos va a quedar de esta forma. Y si distribuimos el denominador y simplificamos, vamos a obtener esta expresión, ¿sí? Acá ya tenemos y sobre x y acá tenemos x sobre y, pero esto podríamos escribirlo como y sobre x a la menos 1. Entonces hacemos la sustitución, y igual a b por x o b igual a y sobre x. Obtenemos la expresión para la derivada de y con respecto a x y directamente escribimos, hacemos el reemplazo. El diferencial de y con respecto a x nos queda b más x por el diferencial de b con respecto a x es igual a 2 por b a la menos 1 o 2 sobre b más 3 medios por b. A partir de acá hacemos el pasaje de término y obtenemos la ecuación diferencial ya separada. Integramos, y una vez que tenemos una expresión que relaciona x y b, tratamos de despejar b, ¿sí? Y a partir de ahí, en este caso, vamos a aplicar la exponencial para sacar los logaritmos. Nos va a quedar b al cuadrado más 4 es igual a una constante por el valor absoluto de x. Y a partir de ahí reemplazo por b, que b es y al cuadrado
b es y sobre x, entonces b al cuadrado es y al cuadrado sobre x al cuadrado. De ahí multiplico todo por x al cuadrado y obtenemos una expresión que relaciona x e y. En el ejemplo 3 tenemos otro ejemplito en lo que lo llamativo es que si nosotros dividimos por x acá para despejar el diferencial de y sobre x, como acá tenemos una raíz, la idea es a esa raíz dividido x, escribir el denominador x como la raíz de x al cuadrado. Entonces puedo tomar todo dentro de una misma raíz y simplificando nos va a quedar x al cuadrado sobre x al cuadrado, que es 1, menos y al cuadrado sobre x al cuadrado, que es y sobre x al cuadrado. De esta forma puedo expresar las variables como cocientes de y sobre x y por lo tanto, haciendo la sustitución, vamos a obtener una ecuación separable. Hay una forma particular también de ecuaciones diferenciales de primer orden que tienen multiplicado, ¿sí?, una potencia de y en uno de los términos. Tenemos la forma general de una ecuación lineal de primer grado, era diferencial de y con respecto a x más una función p de x por y más igual a una función q de x. Cuando ese q de x está multiplicado por un y a la n, ¿sí?, tenemos una ecuación de Bernoulli y en ese caso se nos sugiere hacer una sustitución de la forma b es igual a i a la 1 menos n. ¿Sí? A partir de esa sustitución, ¿sí?, también vamos a escribir la ecuación diferencial en términos de b y de x y a partir de ahí obtener la ecuación separable. Tenemos otro ejemplito para ecuaciones de Bernoulli. El ejemplo de trayectoria de vuelo no lo vamos a considerar. Y pasamos directamente a ecuaciones diferenciales exactas. En este caso, la idea es pensar en funciones de la forma f de dos variables, una variable independiente x y una variable dependiente, una y de x igualada a una constante, ¿sí? Si yo derivo esta expresión, nos queda la derivada de f con respecto a x más, como tenemos dos variables, la derivada de f con respecto a y por la derivada de y con respecto a x. ¿Sí? Si yo derivo esta función f en términos por derivo con respecto a x, nos va a quedar esta expresión igualada a 0 porque la derivada de c es 0. Esto se deriva en lo que generalmente se denomina como la forma diferencial de una ecuación de la forma anterior, f igual a una constante, ¿sí?, en la que tenemos una función que depende de x y de y multiplicada por el diferencial de x más otra función que depende de x y de y también multiplicada por el diferencial de y igualado a 0, ¿sí? Entonces la idea es, si tenemos ecuaciones de esta forma o ecuaciones diferenciales que las podemos escribir de esta forma, lo que queremos saber es si esta es la ecuación diferencial de alguna determinada función f de este tipo. Entonces, si es la ecuación diferencial de una determinada función f, entonces quiere decir que esta m, ¿sí?, en realidad es la derivada de f con respecto a x y esta n en realidad es la derivada de f con respecto a y. Entonces, integrando m con respecto a x e integrando n con respecto a y, voy a obtener la ecuación, ¿sí? De esa forma voy a obtener una ecuación que tiene x, tiene y está igualado a una constante. Y eso va a ser el resultado de mi ecuación diferencial. Porque cuando yo resuelvo una ecuación diferencial, quiero que se me vayan las derivadas y tener, en este caso, una ecuación que relacione x, la variable independiente, con y, la variable dependiente. Entonces, lo importante ahora es saber, si yo tengo una ecuación de esta forma, cómo sé si es la forma diferencial de una determinada ecuación. Bueno,
eso está desarrollado acá como una demostración, pero más adelante tenemos el teorema 1 que nos da un criterio para determinarlo. Entonces, nos dice, suponga que tengamos las funciones m y n que sean continuas y tienen derivadas parciales de primer orden continuos en una determinada zona, en un rectángulo en este caso. Entonces, esta ecuación diferencial es exacta, ¿sí? Quiere decir que va a ser la diferencial de una función si y solamente si la derivada de m con respecto a y es igual a la derivada de n con respecto a x. Entonces, para chequear en cada punto, ¿sí?, de esa región. Entonces, para chequear si esta es la ecuación diferencial de una determinada f igual a una constante, lo que tengo que hacer es a la función que está multiplicada por el diferencial de x, derivarla con respecto a y. Y a la función que está multiplicada por el diferencial de y, derivarla con respecto a x. Si esas dos funciones son iguales, ¿sí?, para todo x, entonces esta es una función diferencial, es una ecuación diferencial para una determinada f. Entonces sabemos que va a existir una función f mayúscula definida en R, ¿sí?, donde la derivada con respecto a x es m y la derivada con respecto a y es n, ¿sí? Entonces, ahora, una vez que sabemos cómo podemos chequear si es una ecuación diferencial de una determinada función, lo que necesitamos es, a partir de ahí, cómo encontrar la función f, resolver nuestra ecuación diferencial. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo 9 tenemos esta determinada función. Este sería mi m, que es lo que está multiplicado por el diferencial de x, y este sería el n, que es lo que está multiplicado por el diferencial de y. M es 6xy menos y al cubo, n es 4y más 3x al cuadrado menos 3y por x al cuadrado. Entonces, para chequear si es una ecuación exacta, derivo m con respecto a y, ¿sí? Entonces me queda 6x menos 3y al cuadrado. Y derivo n con respecto a x y nos queda, esto se anula, nos queda 6x y acá si derivamos con respecto a x nos queda menos 3 y es una constante y la derivada de x acá hay un error en el libro, eso está mal, porque fíjense que la ecuación es menos 3x por y al cuadrado. Vamos a mirar acá, si derivo esto con respecto a x nos queda 4y que se va, la derivada de 3x al cuadrado es 6x y la derivada de esto, menos 3y al cuadrado, es una constante porque estamos derivando con respecto a x y la derivada de x es 1, entonces queda menos 3y al cuadrado. Esto está al revés las potencias, por eso no da. Entonces tenemos que se satisfacen esta igualdad, la derivada de m con respecto a y es igual a la derivada de n con respecto a x, y por lo tanto es una ecuación exacta. Ahora, ¿cómo hacemos para encontrar f? Bueno, nosotros sabemos que m es la derivada de f con respecto a y, a x. M es la derivada de f con respecto a x. Entonces, una forma para encontrar f es integrar m con respecto a x. Si nosotros integramos esto con respecto a x, nos queda la 6y es una constante, entonces tengo que integrar x, es x al cuadrado sobre 2, entonces se simplifica con el 6 y me queda 3x al cuadrado por y. Menos y al cubo, que es una constante, integrando con respecto a x, me va a quedar menos x por y al cubo. Más una determinada función que puede depender de y. ¿Por qué? Porque si yo tengo una función f que tenía un término que dependía solo de y lo derivé con respecto a x para obtener m, ¿sí? Entonces en m no lo voy a ver. Entonces acá lo tengo que agregar.
Ahora lo que voy a hacer es lo mismo, pero con n. N es la derivada de f con respecto... Acá también está mal. Esto es acá una x. La derivada de f con respecto a x es m. Entonces, y ahora la derivada de f con respecto a y es n. Entonces, si yo quiero integro con respecto a y esto, y nos va a quedar. Acá falta la integral, un desastre, un montón de errores ahí. Entonces, si tengo que integrar n, esta es la derivada de f con respecto a y, está bien. N, que es 3x al cuadrado menos 3x por y al cuadrado más una determinada función que depende de y, que en este caso sería 4y. Si acá lo que está haciendo es chequear que nos está dando que hay una relación entre el m y el n. Pero directamente vamos a ver cuando hacemos los ejercicios que es más sencillo hacer la integral con respecto a x, la integral con respecto a y y después comparar. ¿Sí? Esencialmente nos va a dar lo mismo. Entonces, si yo integro el n, si integro con respecto a y esto, nos va a quedar este término. ¿Sí? Si integro esto con respecto a y, nos queda este término. Si integro esto, nos queda este término. Y si integro el 4y, nos va a quedar el término este g que dependía de y. Entonces, esto nos va a quedar esta determinada f. Sí, ya ahora cuando hagamos los ejercicios vamos a resolverlo de otra forma un poco más claro que esto. Obviamente le tenemos que agregar la constante, ¿sí? Entonces esa es la f y la ecuación diferencial de la que partimos es la función igualada a esa determinada constante que es desconocida. Por último, para terminar esta sección, tenemos las ecuaciones de segundo orden reducibles, ¿sí? Hay algunas ecuaciones diferenciales en las que aparece la derivada segunda y si satisfacen alguna condición, las podemos reescribir haciendo una determinada sustitución para que nos quede como una ecuación diferencial de primer orden y poder resolverla con los métodos que vimos en este video y en el video anterior. Entonces, si, por ejemplo, tenemos que la variable y no aparece, ¿sí? Si está ausente, entonces nuestra función, en vez de tener x, y prima y segunda, una función f igualada a 0, si la y no está, vamos a tener una función f que depende de x, de y prima y de y segunda. En ese caso, nos recomienda hacer la siguiente sustitución. P es igual a y prima, ¿sí? Que sería la derivada de y con respecto a x. Entonces, y segunda es la derivada de p con respecto a x. De esta forma, a partir de esa sustitución, vamos a poder escribir nuestra función f mayúscula como una función que solo depende de las variables x, p y p'. De esa forma, vamos a obtener una ecuación diferencial de primer orden que podemos resolver con los métodos anteriores. Una vez que resolvemos esa ecuación diferencial, vamos a tener una ecuación que relaciona p y que relaciona x. Luego, si p es y', y si integro esta igualdad con respecto a x, nos queda que la integral de p es y a partir de ahí puedo reemplazar en esta ecuación y directamente obtener la solución en términos de x y de y. ¿Sí? Entonces, y después lo voy a obtener como la integral de p', que es igual a la integral de p, que p va a depender de x y de la constante que surgió de integrar en el paso anterior, más la nueva constante. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo 10, tenemos resolver la ecuación x por y segunda más 2y' igual 6x. ¿Sí? No se encuentra la variable y, entonces hacemos la sustitución.
P es igual a I' y la derivada de P con respecto a X es I segunda, ¿sí? Si reemplazamos directamente acá, obtenemos esta ecuación, ¿sí? I segunda, la derivada de P con respecto a X, y I' es P. Tenemos este caso, entonces dividimos todo por X y vamos a obtener una ecuación lineal, ¿sí? De primer orden. Diferencial de P con respecto a X es más una función que depende de X, que sería el P mayúscula, 2 sobre X por P igual a 6, ¿sí? Entonces estas ecuaciones, ¿cómo las resolvíamos? Vimos en el video anterior que lo que hacíamos era encontrar el factor integrante ρ, que es la exponencial de la integral de el P que está acá, que es 2 sobre X, ¿sí? Eso nos queda e a la 2 logaritmo de X, ¿sí? Que lo podemos escribir como, si pasamos el 2 como potencia por propiedad del logaritmo, como x al cuadrado, ¿sí? Entonces, si el factor integrante es x al cuadrado, podemos multiplicar x al cuadrado en esta ecuación y hacer todo el proceso, o directamente usar la formulita que vimos en el video anterior. Pueden resolverlo como ustedes quieran. Si se acuerdan la fórmula, buenísimo, y si no, pueden hacer directamente multiplicar y hacer el proceso. De esa forma se obtiene entonces que P es igual a 2x más una constante sobre x al cuadrado. Entonces dijimos que para obtener I teníamos que integrar P. Entonces, si I es la integral de P, integramos, nos queda I la integral de esto, que sería la integral de 2x es x al cuadrado, más la integral de una constante sobre x al cuadrado es otra constante sobre x, más una nueva constante de la nueva integral. Hasta ahí vimos qué pasa cuando no tenemos la variable y. Ahora no tenemos la variable x. En ausencia de la variable independiente x, lo que se nos sugiere es que hagamos la misma sustitución, pero ahora vamos a tratar de expresar todo en términos de P y de I, ¿sí? Porque no tenemos la variable x. Entonces, P es I', que sería el diferencial de I con respecto a X. Ahora, I segunda es el diferencial de P con respecto a X, pero nosotros no queremos escribir el diferencial de P con respecto a X porque queremos escribir todo en términos de P y de I. Entonces, el diferencial de P con respecto a X se puede escribir como el diferencial de P con respecto a I por el diferencial de I con respecto a X, ¿sí? Porque si se cancelan los de I, nos tenemos lo mismo. Pero el diferencial de I con respecto a X es I', que es igual a P. Entonces, I segunda se puede escribir como P por el diferencial de P con respecto a I. De esa forma, reemplazando en esta ecuación, podemos obtener una función que ahora solo depende de I y de P. En ese caso, entonces nos queda nuevamente una ecuación diferencial de primer orden y podemos resolverlo con los métodos anteriores. Por ejemplo, en el ejemplo 11 tenemos I por I segunda es igual a I' al cuadrado, ¿sí? La variable x no está, entonces lo que vamos a hacer es la sustitución que nos mencionan más arriba. Hacemos I' es igual a P, ¿sí? Entonces de este lado tenemos I' al cuadrado, es P al cuadrado, y I por I segunda, ahí lo vamos a dejar como está, y I segunda es P por la derivada de P con respecto a I, ¿sí? Entonces vamos a ver que esta ecuación es una ecuación separable. Si dividimos todo por P al cuadrado, ¿sí? Nos va a quedar de este lado diferencial de P sobre P, porque este P se cancela con el P al cuadrado que está dividiendo, y pasamos multiplicando el diferencial de I, dividiendo el I, y entonces nos va a quedar diferencial de I sobre I del otro lado. Integramos y vamos a obtener entonces logaritmo de P es igual al logaritmo de I más C,
si aplicamos la exponencial, nos va a quedar que P es igual a una constante por I. Y simplemente si tenemos que P es igual a esto, ahora lo que queremos escribir es quién es todo en términos de X. Entonces, bueno, para eso lo que vamos a hacer es utilizar esta ecuación. Nosotros sabemos que si queremos escribir X que depende de Y, nos va a quedar esta integral. Y el X en términos de Y lo vamos a poder calcular a partir de esta integral. La integral de 1 sobre P con respecto al diferencial de Y, ¿sí? Entonces tienen que acordar esto. Y a partir de ahí, una vez que obtengan P, hacen la integral de 1 sobre P con respecto a Y, y eso les va a dar X, ¿sí? En este caso, P ya tengo quién es, entonces si hago la integral de 1 sobre P, me va a quedar 1 sobre P es 1 sobre C1 por I. Entonces si integro eso, me va a quedar el logaritmo de I. ¿Sí? Acá hace un pequeño truquito, multiplica todo por la constante C1, y entonces les queda que C1 por X es la integral de DI sobre I, que es el logaritmo de I. Bueno, más la constante C1. De esa forma obtengo una expresión que tiene Y y X, y si despejo Y puedo obtener el resultado de esa ecuación diferencial. Bueno, con esto concluimos con la parte teórica. Pasamos a los ejercicios. Comenzamos entonces con la resolución de los ejercicios. En los primeros ejercicios tenemos que encontrar las soluciones generales de la ecuación diferencial en los problemas del 1 al 30, y nos aclara que todas los y' corresponden a derivadas con respecto a x, ¿sí? Entonces vamos a resolver primero el ejercicio 2. Recuerden que en este libro tienen las soluciones tanto de los pares como de los impares. En el ejercicio 2 tenemos 2x por y es igual a x al cuadrado más 2y cuadrado. Entonces, en este caso tenemos que podemos chequear que sea una ecuación exacta. En principio no está en esa forma, pero si no nos queda, si las otras opciones no nos sirven, podríamos probar. Y si no, lo que tenemos que hacer es despejar el y' para que nos quede alguna ecuación en la que podamos hacer una sustitución. Entonces, si despejamos el y', nos queda y' es igual a x al cuadrado más 2y cuadrado sobre 2xy. Si simplificamos, distribuimos el denominador, en el primer término se nos va a simplificar una x y nos va a quedar x sobre 2y más, y se nos van a simplificar en el segundo término el 2 y una y, entonces nos va a quedar y sobre x, ¿sí? De esta forma podemos escribir esta ecuación diferencial como y' igual a 1/2 por, voy a escribir y sobre x a la menos 1, ¿sí? Ya directamente, más y sobre x, ¿sí? De esta forma, si hacemos la sustitución, u igual y sobre x, ¿sí? Tenemos entonces que u por x es igual a y, entonces el diferencial de y con respecto a x va a ser igual a la derivada del producto, la derivada de x por el u sin derivar, más la derivada de u
por el x sin derivar. Entonces, si de esta forma, con esa sustitución, reescribimos esto, nos va a quedar u más x, diferencial de u con respecto a x, va a ser igual a 1/2 por u a la menos 1 o 1 sobre 2 por u más u. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a despejar. Podemos tachar directamente los u o pasar este u restando y se va a cancelar con este. Y por lo tanto nos queda x diferencial de u con respecto a x igual a 1 sobre 2u. ¿Sí? Claramente esto ya es una ecuación separable. Hacemos pasaje de término y nos va a quedar 2u diferencial de u es igual a 1 sobre x diferencial de x. Y ahora ya podemos integrar. Si integramos, esto nos va a quedar la integral de 2u es u al cuadrado y la integral de 1 sobre x es logaritmo del valor absoluto de x más una constante. Entonces, perdón, esto es, la variable es u acá. Entonces es u al cuadrado igual al logaritmo del valor absoluto de x más c. Bueno, ya encontré una expresión con u. Ahora lo que debería verificar es que hacer el reemplazo en términos de y de x, expresar u. Entonces, reemplazando, nos queda que y sobre x al cuadrado, que lo puedo escribir como y al cuadrado sobre x al cuadrado, es igual al logaritmo del valor absoluto de x más la constante, y despejando y obtenemos el resultado de nuestra ecuación diferencial, que es y al cuadrado es igual a x al cuadrado por el logaritmo del valor absoluto de x más x al cuadrado por c. ¿Sí? Por lo tanto, ¿sí? Ya obtenemos el resultado de nuestra ecuación diferencial. Pasamos entonces al ejercicio 10. En el ejercicio 10 tenemos x por y prima igual a x al cuadrado más 3y al cuadrado. Nuevamente despejamos el y prima, ¿sí? Y nos va a quedar x al cuadrado más 3y al cuadrado, todo sobre xy. Distribuimos nuevamente el denominador. En el primer término se nos simplifica una x, nos queda x sobre y. Y en el segundo término se simplifica una y, nos queda 3y sobre x. ¿Sí? De nuevo, haciendo la sustitución, u igual a y sobre x, u por x es entonces y por lo tanto el diferencial de y con respecto a x va a ser igual a u más x por el diferencial de u con respecto a x. Si reescribimos entonces esta ecuación, nos va a quedar u más x diferencial de u con respecto a x es igual, x sobre y es u a la menos 1 o 1 sobre u más 3 por u. Si despejamos, nos queda que el diferencial de u con respecto a x, primero pasamos el u y entonces nos queda, pasa 3u menos u, nos queda 2u, y ahora borro el x de acá, lo pasamos dividiendo, y de esta forma obtenemos una nueva ecuación que también es separable.
En este caso nos va a quedar el diferencial de u multiplicado por 1 sobre u a la menos 1 más 2u igual a 1 sobre x por el diferencial de x. Bueno, entonces esta integral es sencilla de resolver. El logaritmo. Lo que vamos a tener que trabajar un poco más, que lo vamos a trabajar aparte, es la integral correspondiente a u. Entonces vamos a trabajar primero quién es, a simplificar un poco la expresión. 1 sobre u a la menos 1 es 1 sobre u más 2u. Lo vamos a reescribir. Esto es 1 sobre, sacamos denominador común u, nos queda 1 más 2u al cuadrado. Y esto, si hacemos el cociente, nos va a quedar que es igual a u sobre 1 más 2u al cuadrado. Entonces la integral de u sobre 1 más 2u al cuadrado, diferencial de u, es la integral que tenemos que resolver acá. ¿Sí? Entonces, en esta integral vamos a tener que hacer otra sustitución. ¿Sí? Este tipo de cosas les sugiero que lo hagan aparte, porque si no, haciendo una sustitución, resolviendo en un proceso en algún método de resolución de ecuaciones diferenciales, si después tienen que resolver otra ecuación aparte, se pierde un poco el que era lo que estábamos resolviendo, ¿sí? Así que tenemos que resolver estas dos integrales. A esta la podemos resolver de una forma sencilla, a esta vamos a trabajar la parte y después volvemos a el proceso de resolución de nuestra ecuación diferencial. Entonces voy a hacer una sustitución. En este caso es bastante sencillo ver que voy a tomar, por ejemplo, t es igual a 1 más 2u al cuadrado. Entonces el diferencial de t es 4u, diferencial de u. En el numerador acá yo tengo u por diferencial de u, entonces voy a pasar el 4 dividiendo. Me queda el diferencial de t sobre 4 es igual a u, diferencial de u. Entonces esta integral, tengo el diferencial de t en el denominador t y me falta un cuarto que lo voy a sacar afuera. Entonces esto es un cuarto por esta integral, que es el logaritmo del valor absoluto de t más alguna constante. En este caso reemplazo quien esté en términos de u, me queda un cuarto por el logaritmo de 1 más 2u al cuadrado, que ya no le voy a poner valor absoluto, solo paréntesis porque eso es positivo, más una constante. ¿Sí? Entonces vamos a volver acá a esta expresión y escribir el resultado de esta integral. Es un cuarto por el logaritmo de 1 más 2u al cuadrado más la constante igual a el logaritmo de, ahora sí, el valor absoluto de x, bueno, más la constante. Ya puse la constante acá, es lo mismo. Podría, ya sabemos que cuando integramos de esta forma podemos escribir una sola de las constantes, ¿sí? Ahí. Entonces, vamos a ponerle otro nombre para que no sea la misma. Ya tenemos esta expresión, que relaciona x con u. No tenemos más ninguna derivada, pero nosotros buscamos una expresión que relacione x con y sin ninguna derivada de y. Entonces vamos a escribir quién es u en términos de y de x. ¿Sí? Podemos ir, mientras tanto, despejando. Si paso el 4 para acá, nos va a quedar que el logaritmo de 1 más 2 por y cuadrado sobre x al cuadrado es igual a 4 por el logaritmo del valor absoluto de x más 4b, ¿sí?
Aplico la exponencial para sacar los logaritmos, ¿sí? Y esto me va a quedar 1 más 2 y cuadrado sobre x al cuadrado es igual. El 4 lo puedo pasar como un exponente, entonces me va a quedar e a la logaritmo de x a la 4, ¿sí? Ya puedo sacarle también el valor absoluto porque x a la 4 es positivo, más 4b, ¿sí? Esto lo puedo escribir entonces como 1 más 2 por y al cuadrado sobre x al cuadrado. Y acá esto lo puedo escribir como, usando la propiedad de la potencia, e a la logaritmo de x a la 4 por e a la 4b. E a la 4b puede ser una nueva constante que voy a llamar a y va a quedar multiplicada por e a la logaritmo de x a la 4, que es directamente x a la 4. De acá ya simplemente me queda despejar y, ¿sí? Y entonces tenemos, lo primero que voy a pasar es el 1 restando, entonces me va a quedar a por x a la 4 menos 1, ¿sí? A todo eso lo tengo que multiplicar por x al cuadrado y dividirlo por 2, ¿sí? O directamente dejar el 2 del otro lado. Entonces me va a quedar que 2 y cuadrado es igual a x al cuadrado por a por x a la 4, ¿sí? O que 2 y al cuadrado es igual a una constante por x a la 6 menos x al cuadrado, que creo que es la expresión que dan en la solución. Bueno, con esto terminamos el ejercicio de la primera tanda. Pasamos ahora a la segunda tanda de ejercicios en las que tenemos que verificar que la ecuación diferencial dada sea exacta y luego resolver la ecuación diferencial. De esos ejercicios vamos a resolver el ejercicio 34. En el ejercicio 34 tenemos 2x por y al cuadrado más 3 por x al cuadrado, diferencial de x, más 2 por x al cuadrado por y más 4 y al cubo, diferencial de y igual 0. Entonces esto sería mi m y esto el n, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer para verificar si la ecuación es exacta? Bueno, se tiene que satisfacer que m sub i, la derivada de m con respecto a y, sea igual a la derivada de n con respecto a x. Entonces, la derivada de m con respecto a y es la derivada de 2x por y al cuadrado. Me va a quedar, la derivada de y al cuadrado es 2y, entonces queda 4xy, más la derivada de 3x al cuadrado no depende de y, entonces es 0. Y ahora la derivada de n con respecto a x, tengo que derivar 2 por x al cuadrado por y, la derivada de x al cuadrado también es, bueno, es 2x, entonces nos queda 4xy y la derivada de 4y al cubo con respecto a x también es 0. ¿Sí? Entonces son efectivamente iguales y por lo tanto m es la derivada de una función con respecto a x y n es la derivada de una función f con respecto a y. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar quién es la función f que depende de x y depende de y es que está igualada a una determinada constante y la derivación de esta ecuación nos dio nuestra ecuación diferencial. Entonces si queremos encontrar f, lo que vamos a hacer es f, ¿sí?, de x y de x se puede escribir como la integral de m de xy integrada con respecto a x más una función
que depende de y. Lo mismo podemos decir que f de xy se puede escribir como la integral de n de xy integrada con respecto a y más una determinada función que puede depender de x. Vamos a resolverlo de una forma distinta a como está el libro. Vamos a resolver, para que no queden dudas, estas dos integrales y a partir de ahí vamos a sacar la conclusión de quién es f. Si ustedes pueden hacerlo de una forma más sencilla y evitar hacer la segunda integral, pueden hacerlo y seguir los pasos del libro. Entonces vamos a pasar a la primera integral. La integral de m con respecto a x, tenemos que integrar 2x por y al cuadrado más 3x al cuadrado con respecto a x. Entonces, 2y al cuadrado es una constante. Si integro x, la integral de x es x al cuadrado sobre 2. Entonces se me van a simplificar. 2y al cuadrado es constante, la integral de x es x al cuadrado sobre 2. Se simplifican esos dos. Más la integral de 3x al cuadrado. La integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3. Se va a simplificar con el 3, entonces me va a quedar más x al cubo. ¿Sí? Más una constante de la integración, pero esa constante la podemos integrar con el g de y. ¿Sí? Entonces esto nos queda y al cuadrado, x al cuadrado, más x al cubo, más g de y. Hacemos lo mismo con la integral de n con respecto a y. Nos queda la integral de 2x al cuadrado por y más 4y al cubo, integrando respecto a y, más h de x. Si integro con respecto a y, 2x al cuadrado es constante, la integral de y es x al cuadrado sobre 2, nuevamente se simplifican los dos, más la integral de 4y al cubo, la integral de y al cubo es y a la 4 sobre 4, entonces se simplifican los 4 y nos queda y a la 4, más h de x. Entonces esto nos queda, de nuevo la constante la incluimos en el h, entonces nos va a quedar x al cuadrado por y al cuadrado más y a la 4. Entonces, más h de x. Ahora, si queremos escribir quién es f, igualado a la constante, ¿sí? Entonces, f, ¿qué términos va a tener? Va a tener los términos que tienen x e y, tienen que estar en las dos integrales, ¿sí? Eso lo tenemos acá. Ahora, los términos que tienen solamente x van a estar solamente en la integral de x y después ese va a ser el h de x. Y el término que tienen solamente y va a ser el g de y. ¿Sí? Esto corresponde al término con y esto corresponde al término con x. ¿Sí? Entonces tenemos una equivalencia entre las dos ecuaciones y podemos decir que nuestra función f es y al cuadrado, x al cuadrado más x al cubo más y a la 4 más alguna determinada constante que no importa tanto porque partimos de, la vamos a incluir en esta otra constante, ¿sí? Y obtuvimos la expresión, ¿sí? La ecuación que es el resultado de nuestra ecuación diferencial, ¿sí? Si queremos chequear que la resolución es correcta, lo que podemos hacer es derivar esta ecuación con respecto a x y trabajar un poco para llegar a la expresión de la cual partimos. Bueno, pasamos entonces a la siguiente tanda de ejercicios. En la última tanda nos pide encontrar una solución general para cada una de las ecuaciones diferenciales de segundo orden
reducibles en los problemas del 43 al 54. Y nos agrega que consideremos que x o y' son positivas en función de que sea necesario. ¿Sí? Esto es porque nos van a quedar varias veces logaritmos para evitarnos poner todos los valores absolutos. Vamos a resolver de estos ejercicios el 46. En el ejercicio 46 tenemos x por y segunda más y' igual a 4x. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En esta ecuación está claro que lo que nos falta es la función y. En ese caso, entonces, vamos a hacer una sustitución. Yo voy a cambiar la letra porque después vamos a tener que hacer otra sustitución más y para no generar inconvenientes, lo que voy a hacer es la sustitución b igual a y'. ¿Sí? Solamente cambié la letra. En el libro nos decía p igual a y'. Entonces, si b es igual a y', la derivada de b con respecto a x es entonces y segunda. ¿Sí? Por lo tanto, esta ecuación nos va a quedar x por la derivada de b con respecto a x más b es igual a 4x. ¿Sí? Entonces, puedo pasar, si quisiera despejar la derivada de b con respecto a x, tendría que pasar b de este lado y dividir por x, pero nos quedaría en el numerador 4x menos b. Sobre x no nos va a quedar una ecuación separable, entonces vamos a tener que usar alguna otra forma. En este caso lo que hicimos fue pasar una ecuación diferencial de segundo orden, o una ecuación diferencial de segundo grado, a una ecuación diferencial de primer grado. ¿Sí? Entonces, esta ecuación diferencial, si nosotros dividimos todo por x, nos va a quedar la derivada de b con respecto a x más 1 sobre x por b igual a 4x. Si se fijan, esta es una de las ecuaciones, tiene la forma de una de las ecuaciones diferenciales que vimos en el video anterior. Si llamamos a esto p de x y a esto q de x, tenemos una ecuación diferencial lineal, ¿sí? Y sabemos que esa ecuación diferencial lineal se resuelve usando el factor integrante, ¿sí? El factor integrante ρ de x es igual a e a la integral de p de x con respecto a x. Entonces, ρ de x va a ser igual a e elevado a la integral de el p, que es 1 sobre x. La integral de 1 sobre x es logaritmo de x, ¿sí? En este caso acuérdense que no le vamos a poner el valor absoluto porque el ejercicio nos decía que supongamos que eran todas positivas según convenga. Entonces esto nos va a quedar e a la logaritmo de x, ¿sí? Acuérdense que en este caso en los factores integrantes no hacía falta poner la constante, así que no la vamos a agregar. Y esto es entonces directamente x, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué hacíamos una vez que teníamos el factor integrante? Bueno, si ustedes se acuerdan la fórmula, podían directamente usar la fórmula. Yo lo que voy a hacer es el proceso completo. Lo que hacíamos era multiplicar toda la ecuación por el factor integrante. Nos queda x por el diferencial de b con respecto a x más x por 1 sobre x por b, nos queda b igual a 4. Perdón, acá tenía que dividir por x y este x se me iba. Me quedaba solamente un 4. Y nos queda esto. En realidad nos quedó lo mismo que teníamos, pero bueno, ahora sabemos que esto lo podemos escribir como la derivada con respecto a x, ¿sí? De el producto de x por b.
¿sí? Si así no nos dábamos cuenta, podíamos escribirlo en términos de la ecuación lineal y a partir de ahí ya sabemos cómo resolverla, que es justamente encontrando el factor integrante, multiplicando, y si multiplicamos sabemos que de este lado entonces nos va a quedar el producto de ese factor, el resultado del factor integrante por la variable que queremos resolver, en este caso b, ¿sí? Entonces, si integramos, ¿qué es lo que nos va a quedar? Nos va a quedar que x por b es igual a la integral de 4x, que la integral de x es x al cuadrado sobre 2, entonces nos va a quedar 2x al cuadrado más una constante. Entonces, si despejo b, tengo que b sub x es igual a, dividido por x, nos va a quedar 2x más c sobre x. Ahora, ¿qué resolví? Resolví esta ecuación diferencial, ¿sí? Pero yo la ecuación diferencial que tengo que resolver es esta. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Necesito escribir, yo tengo cuánto vale b, necesito cuánto vale y, entonces tengo que integrar, ¿sí? Y de x es la integral de y' de x con respecto a x, que es la integral de b de x con respecto a x. Ya tengo quién es b de x, entonces integro 2x más c sobre x con respecto a x. Entonces tengo que y de x es la integral de 2x es x al cuadrado más la integral de 1 de c sobre x, ¿sí? Que es c es la constante y la integral de 1 sobre x es logaritmo de x más otra constante de integración. De esta forma obtuvimos el resultado de la ecuación diferencial de segundo orden. Con esto concluimos los ejercicios de esta sección. Cualquier duda la vemos en el foro de consultas o en la clase sincrónica.